Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 21 en la que vamos a tratar de nueva cuenta algunos de los contratos de fianza. Entre ellos tenemos los contratos, recordemos, de fianza, hipoteca y a su vez el contrato que vamos a ver que es la hipoteca. La fianza fue uno de los contratos de garantía que nosotros checamos en su momento. También checamos la prenda, cuáles son las características que existen entre la fianza y la prenda. También vimos que estos tres contratos son contratos de garantía. Podemos checar el código para saber si existen algunos otros, saber si existe otra manera de garantizar algún servicio, algún bien, si existe la manera de garantizar esta obligación que tengamos con una autoridad. Es muy, muy importante poderlo checar y dependiendo del trabajo que nosotros vamos a realizar como profesionistas a lo largo de nuestra vida, nos podemos encontrar con este tipo de contratos y tenemos cuando menos que saber los aspectos fundamentales. La hipoteca es uno de los contratos más rebuscados que señala nuestra legislación mexicana. ¿Por qué? Porque es un contrato en el cual, como se va a garantizar y se garantiza sobre bienes inmuebles, pues obviamente es muy, muy importante checarlo, sobre todo si hablamos de instituciones bancarias, las cuales, wow, parece que son interminables los contratos que tenemos que firmar de hipoteca y ante la necesidad de pedir prestado una cantidad de dinero y ante la necesidad de que nos den esa cantidad que nosotros habíamos solicitado, pues muchas veces no revisamos qué es lo que pasa, no sabemos algunos ni siquiera de qué se trata esto de la hipoteca y cuando nos explican parece que nos están explicando las cosas al revés porque no alcanzamos a comprender menos que nada. Entonces sí es muy, muy importante que nosotros podamos checar qué es lo que está sucediendo con esto de la hipoteca, quiénes las pueden dar, cómo, de qué manera, qué se llama esta hipoteca, quiénes pueden intervenir, cuáles son los bienes. Vamos a ver aspectos sumamente importantes, vamos a dar algunos ejemplos que nos pueden facilitar su aprendizaje y a su vez el poderlo poner en práctica en la vida profesional. Vamos a entender qué es la definición de hipoteca. Es una garantía real. Recordemos nosotros que existen derechos reales y también cuáles son las acciones para que estos derechos reales se puedan hacer certeros. Vimos en la sesión pasada acerca de este derecho de persecución de la cosa, de retención y de preferencia. Hemos de recordar que, bueno, cuando hablamos de esta retención o de preferencia, principalmente estamos hablando de esos caminos que se pueden seguir para hacer efectivos estos derechos reales. Perdón. Entonces, la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor. Vimos que en la prenda existe de dos maneras. Hay un bien que se lo podemos entregar y hay otro bien que no lo entregamos. O es una de las facultades del acreedor, pues quedarse con este bien o el deudor se puede quedar con el bien. Entonces aquí hablamos sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. Esto es, nosotros si vamos a hipotecar un bien inmueble, una casa, podemos seguir viviendo en nuestra casa, podemos seguir disfrutando de ella, quizás en su momento hasta la podemos rentar esta casa. Podría ser siempre y cuando no exista alguna contravención en contra de lo establecido en la ley, pero está hipotecada. ¿Y cuántos hemos escuchado que se paga la hipoteca, que ahora vamos a renovar esta hipoteca, que ya tengo cuántos años pagando la hipoteca y a lo mejor voy a perder mi casa, o que por el hecho de haber hipotecado con una institución X de nombre X bancaria, pues ya no tengo casa, ya no tengo cómo vivir, llegaron, me la quitaron, no me avisaron, y una serie de situaciones e historias que se han dado acerca de esto de la hipoteca. Pero lo importante es que recae sobre bienes que están en poder del deudor. Esto es, yo la sigo teniendo, sigo disfrutando, sigo haciendo uso de este bien y simplemente hay una obligación principal. Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero. Es muy importante saber cuál es el gravamen. Muchas veces también hemos escuchado que el gravamen es tan alto que imposible sería poderlo pagar en su totalidad. O aquellos en los cuales existe un gravamen que está señalado quizás por encima del legal. ¿Qué tan legal es?
si está señalado a lo mejor y se vuelve de nueva cuenta este interés parte de la cantidad principal que nos prestaron, si es legal o no es legal. Hay veces que nos queda otra opción más que entregar el bien y que se lo queden, porque a lo mejor ni el valor de lo que ya adeudamos lo tiene. Entonces ha excedido. Hay que checar muy bien siempre ¿qué es? ¿Cuál es esa tasa que se llama? ¿Cuál es ese gravamen? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo tengo que pagar? ¿Cada cuánto? ¿Qué incremento tiene? Es muy, muy importante. La hipoteca solo puede recaer sobre bienes especialmente determinados. Es decir, se tiene que saber las características bien definidas del bien. No puede ser sobre este bien fungible, es esta cantidad de dinero y sobre esta cantidad de dinero voy a hipotecar. No, tienen que ser bien determinados esos bienes, ya sea porque estén determinados en la legislación única y exclusivamente aplicable o se puedan identificar plenamente. Un bien que se puede identificar plenamente es un predio, ya sea rústico para una parcela o se puede identificar en su momento una casa, un departamento, bien identificables. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. La hipoteca se extiende aunque no se exprese ¿qué? 1. A las accesiones naturales del bien hipotecado. Se extiende, es decir, si existe una finca rústica, esta finca rústica tiene a lo mejor la casa de descanso y a su vez tiene un cobertizo y puede tener alguna otra construcción. Se extiende a esos, pero únicamente es la finca, o sea, únicamente la finca en su momento tenía esta construcción. Bueno, pues se extiende a todas las demás, no nada más a una parte de ese bien. A las mejores hechas por el propietario en los bienes gravados. Como estamos viviendo en casa y a lo mejor está hipotecada, nosotros decimos, bueno, yo estoy pagando mi hipoteca, no tengo mayor problema, pero le voy a arreglar el pisito que ya está mal. O voy a arreglar las escaleras, voy a volver a impermeabilizar, o voy a cambiar alguna decoración, o simplemente los acabados ya no me gustan en este material. Voy de todas maneras a cambiar los acabados y quizás rebasen lo que en su momento nosotros dejamos ese bien para hipotecar. Un ejemplo, a lo mejor los acabados que teníamos era de un material, pasta. Entonces tenemos los acabados en las paredes de pasta, pero ya no nos gustaron, entonces nos gustó quizás un tapiz europeo, un tapiz inglés. Entonces quitamos la pasta y ponemos este tapiz y decimos, wow, quedó ahora de maravilla. Pues también eso entra dentro de la hipoteca. Y si nosotros después decimos a la institución bancaria, ¿sabe qué? Es que yo hipotequé, pero únicamente las paredes tenían pasta. Ahora tiene un tapiz inglés y el cual tiene un costo más elevado, por lo tanto, pues no puede estar ahí. Entonces, se tiene que rescindir el contrato. O ya no es válido, porque es más. O sea, no me puede usted decir que me prestó esa cantidad, pero ahora que le hice estos arreglos, vale más mi casa. No, simple y sencillamente por ahí no se puede. A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo o deterioro de esos objetos. Existen algunos bienes muebles que nosotros ponemos, por ejemplo, una fuente. Si nosotros ponemos una fuente muy mona y de repente decimos, pues es que, ¿sabe qué? Si yo empiezo a romper esta fuente, lo único que va a suceder es de que se va a hacer un gran hoyo y al hacerse un gran hoyo, pues se pueden a lo mejor mover los cimientos y puede traer una repercusión o simple y sencillamente, pues ya no tiene el mismo valor. O tenemos una serie de columnas o una escalera muy, muy bella que está adaptada, a lo mejor de mármol, y que si la quitamos, si bien es cierto, no nació ahí ni creció ahí, porque nosotros la pusimos, pero sí va a deteriorarla. Entonces va a deteriorar el principal. Sí tenemos que tomar en cuenta esto. Esto me trae a la memoria algunas construcciones a lo largo de la República Mexicana que se hicieron en su tiempo por estas personas que no se dedicaban a lo bueno, los narcotraficantes. ¿Cuántos no hemos recordado algunas casas, ¿no?, que tienen ellos con una entrada extraordinaria, exorbitante? O algunos que otros políticos que en cuya entrada tienen, pues hacen un arco con colmillos de marfil. Algunos, si leyeron algún libro que refiere a esta situación, sabrán de quién estoy hablando. Entonces, imaginemos que a este hombre también
muy bien dirigido en su momento en la política, con que tenía este arco formado con estos colmillos de marfil, obviamente. Si los quitaran, pues se viniera la entrada abajo. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, entonces se entiende que también estos bienes que son muebles se pueden mover, pues traerían como consecuencia un deterioro en el objeto principal. El siguiente, a los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. Puede decir, yo hice este edificio, el edificio E, pero el edificio E cuando lo hipotecamos a lo mejor nada más tenía 4 pisos. Pues le pusimos el quinto, el sexto y el séptimo porque ahí pago mis rentas y de esa manera pues más rápido pago la hipoteca. De todas maneras se entiende dentro de la hipoteca. Entonces, no por el hecho de que, digamos, pues nada más tenía 4 pisos y ahora tiene 8, es un rascacielos y está hipotecado todo. Hay que tomarlo muy en cuenta y no olvidarlo. Salvo pacto en contrario, la hipoteca no comprenderá. Es decir, si existe la voluntad de las partes, sí comprende lo que vamos a ver más adelante. Pero si no hay la voluntad de las partes, no está. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta salvedad la ley? Bueno, quiero decirles que la voluntad de las partes está por encima de lo que establezca la ley siempre y cuando no constituya un acto ilícito, siempre y cuando no constituya un delito. Claro, porque si no estaría en contra del derecho. Entonces, ¿qué es lo que, salvo pacto en contrario, qué no va a comprender? Los frutos industriales de los bienes hipotecados. Siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito. Esto es, si de la maquinaria que yo tengo estoy produciendo quizás unas 10 toneladas diarias de algo y no me está pidiendo a mí el pago de la hipoteca, pues esos frutos son míos. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque de otra manera. Entonces, quedaría casi una compraventa o estaríamos trabajando para nuestro acreedor hipotecario. Porque vamos a pensar, por el hecho de que esté hipotecada quizás la maquinaria que a mí me está produciendo determinado producto. Ejemplo, me está produciendo una salsa, la salsa que yo estoy vendiendo y que pongo a las palomitas, ¿no? Generalmente. Entonces, esta salsa que estoy produciendo, pues la hago con determinada maquinaria. Entonces, hay una hipoteca. Pero entonces, si da como fruto o da lugar a esta producción, pues no quiere decir que la producción le pertenezca al acreedor, salvo que me exija el pago. Si me exige el pago y no tengo esos frutos, sí se los puede adjudicar y con eso se puede tomar en cuenta para el pago de la hipoteca. Otro, las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. También, igual, lo que decíamos de este edificio. Ahora lo puse a rentar. ¿Para qué? Porque el pago de esa renta yo pagué más rápidamente mi hipoteca. Pero las rentas vencidas y no satisfechas. Al momento del pago, bueno, ¿sabe qué? Me voy a quedar con las rentas. Pero espéreme, todavía no me ha exigido usted el pago. No entrarían. Pero si existe el convenio anticipado de que todos los frutos o parte de los frutos o parte de las rentas se las va a quedar el acreedor, pues se las tendremos que dar. Siguiente. Vamos a leer el artículo 2898 del Código Civil para el Distrito Federal. He mencionado en otras sesiones que es importante este código. ¿Por qué nos basamos en este código, en el de los estados? ¿Por qué? Porque se aplicó en todo el territorio nacional en algún momento. Entonces, pues es importante poderlo checar. Dice, los frutos no se podrán hipotecar. Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca. Claro, los dos ejemplos anteriores nos han dejado muy claro esta idea. 2. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de la industria, de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. Entonces, si pongo a lo mejor un corredor muy bonito o si pongo algunos medios para poder accesar fácilmente,
pues no quiere decir que en su momento dado no se podrán hipotecar. Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante. Entonces, ¿también las chicas que nos hacen el servicio en la casa o los chicos también se hipotecan? ¿A eso se refiere la servidumbre? ¿Qué será eso de la servidumbre? No. Obviamente la servidumbre también es una figura jurídica establecida en nuestro Código Civil. ¿Y qué es esta servidumbre? Bueno, existe servidumbre de paso y voy a ejemplificar algo. Vamos a una gasolinera. Entonces, nosotros al momento de ir a una gasolinera, esta colinda quizás está en esquina con una y otra calle. Y si yo tengo que pasar forzosamente por esa parte de la gasolinera para llegar al otro extremo de la calle, me sirve como servidumbre de paso. Voy a ejemplificar con un esquema claro en el pizarrón. Espero que quede muy claro. Suponiendo que esta parte es un terreno o forma parte de un terreno de un gobierno estatal, municipal o federal, pero es inaccesible, simple y sencillamente por las condiciones naturales de este bien no se puede accesar por este lado y tampoco por este. Pero tenemos dos terrenos que quizás estén a pie de carretera. Entonces, a pie de carretera se puede encontrar el terreno 2 y el terreno 1. También esta parte de aquí del terreno es inaccesible. ¿Por qué? Porque a lo mejor existe un voladero, o a lo mejor existe una colina, o a lo mejor existen condiciones que no nos permiten acceder por aquí. Pero se compró el terreno 3. ¿Por dónde voy a accesar? No puedo accesar por un lado porque es imposible. No puedo accesar por el otro porque también es imposible. Entonces yo necesito pedirle, ya sea al del terreno 2 o del terreno 1 o a los dos, que abran un paso entre sus dos terrenos para que yo pueda accesar a mi terreno. Este paso que llegasen a abrir se llama servidumbre de paso. Por el camino, a donde se encuentran a pie de carretera, terreno 2 y terreno 1, mediante un juicio puedo hacerlo, solicito que haya una servidumbre de paso. La ley establecerá cuáles son las medidas que debe de tener tanto de un lado como del otro o el mínimo para poder accesar y de esta manera acceso
a este terreno. A esto se llama servidumbre de paso. Ahora, el ejemplo de la gasolinera. Tenemos una carretera principal, está medio chueca, pero es una carretera. Y tenemos un bien inmueble. Aquí hay una gasolinera. Las gasolineras no necesitan poner paredes para poder a cada una de las bombas poder pasar. De tal manera que el acceso es libre. Como se encuentra en una esquina, pues tiene acceso por esta parte, pero también tiene acceso por esta parte. Entonces, si nosotros, para ahorrarnos quizás aquí el dar una vuelta, pues lo único que hacemos es cruzar por esta gasolinera y nos serviría en su momento de servidumbre de paso para accesar al otro. A eso se refiere cuando hay una servidumbre. Entonces, hay servidumbres de paso y también la ley nos señalará qué tipos de servidumbres hay. Voy a borrar. Y volviendo a este tema, también dice las servidumbres a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante. ¿Cuál es el predio dominante en esos dos? En el ejemplo que vimos de uno a otro. Solamente se hipotecan juntamente. El ejemplo 2 de la gasolinería fue un ejemplo para poder comprender a qué se refiere esto de las servidumbres. Pero en su momento, el predio dominante sería el terreno 3 del primer esquema. Cuarta, el derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este código a los ascendientes sobre los bienes de los descendientes. Estamos hablando ahí de un derecho sucesorio, padres sobre hijos. Y el uso y la habitación. No puedo hipotecar el uso que yo le pueda dar a un bien. Ejemplo, si en esta aula yo le voy a dar el uso para venir a dar clase, pues obviamente no pueden hipotecar ese uso que se les dé y que a lo mejor ese uso lo puedan hacer para cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la ley lo establece. O la habitación. Ah, bueno, pues entonces vamos a poner a vivir en ese bien que está hipotecado a un grupo de personas, a los de un partido político de color así del sol, ¿no? Y que empiezan a hacer su grilla y demás, y ahí los vamos a meter. Tampoco. Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado previamente o se hace constar en título constitutivo de la hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los casos la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. Es decir, si existe una litis en un juicio,
el origen del pleito, si ha sido el hecho, a lo mejor un contrato de compraventa, cumplimiento del contrato, de arrendamiento, pues no será el origen. Si es el origen del principal, sí, pero si no es el origen, simple y sencillamente queda excluido. La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no comprende en el área. Es decir, si la construcción la hice única y exclusivamente en un terreno, no va a comprender todo el terreno. O sea, el terreno no era mío y ahí construir, pues no, definitivamente no va a comprender. Puede hipotecarse la nuda propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare con ella en la persona del propietario, la hipoteca se extenderá al mismo usufructo si así se hubiere pactado. Nosotros ya vimos esto del usufructo. ¿Quién tiene el usufructo? El uso y disfrute de una cosa. Yo puedo usar y disfrutar algo, pero sí tenemos que checar si efectivamente la hipoteca va a constituir también el usufructo. Es decir, si recordemos que el usufructo, una de las figuras, es el tiempo compartido. Yo me voy a Acapulco, no hay ningún problema, y tengo el uso compartido. De repente, cuando yo llego, en el tiempo que me toca, me dicen, usted lo puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque está hipotecado. ¿Y eso qué? Bueno, lo lamentamos mucho, usted no puede utilizar porque es más, ya viene otra persona a ocupar este bien. Pero no establecí, entonces le hablo a la persona que me vendió o al cliente al que me haya vendido en su momento ese tiempo compartido. Oye, ¿sabes qué? Llegué a Acapulco con toda mi familia y resulta que ya no puedo usar las instalaciones, que porque está hipotecada. Entonces la empresa puede señalar, ¿sabes qué? No en su momento, nosotros solamente hipotecamos el bien, pero no ese derecho que tú tienes de disfrutar de él. Por lo tanto, ve y peléate. Ah, sí, pues ven y peléate tú, porque yo no. Entonces, bueno, la empresa puede llegar a un arreglo en el sentido de que, pues, simple y sencillamente, le dejen utilizar el bien porque hipotecaron el bien, pero no el uso que se le va a dar a este. Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece la ley. Es decir, si puedo hipotecar algo que estaba hipotecado, pues a lo mejor si el valor excede, es decir, si mi hipoteca es sobre 1 millón de pesos, pero el bien vale 200 millones de pesos, pues obviamente sí puede haber una hipoteca. ¿Por qué? Porque aun y cuando el valor del bien excede, sí se puede, pero puede existir esa promesa, pero no lo hipotecaré a alguien más. El predio común no puede ser hipotecado, sino con consentimiento de todos los propietarios. ¿De qué manera existe este predio común? Bueno, a lo mejor 4 o 5 personas compramos un predio, puede darse. Hay varios socios que pueden comprar edificios. Y bueno, solamente si existen el consentimiento de todos los propietarios se puede hipotecar, si no, no. El copropietario puede hipotecar su porción indivisible, o sea, puede hipotecar la porción que le corresponde. Y al dividirse la cosa común, la hipoteca gravará la parte que le corresponde en la división. Ya nos repartimos. ¿Cuál es la parte? Me tocó la parte número 5. Bueno, esa parte número 5, esa sí la podemos hipotecar y en su momento, porque ya está dividida, se puede gravar esa parte únicamente. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponda. O sea, este es un derecho en cuanto al dinero o en cuanto a la cantidad de la cual va a versar la hipoteca. Otra disposición que señala: la hipoteca constituida sobre derechos reales, ya vimos la forma de perseguirlos, las acciones que se pueden ejercitar sobre derechos reales, solo durará mientras estos subsistan, estos derechos reales. Pero si los derechos en que aquella se hubiere constituido se han extinguido por culpa de los que los disfrutaban, este tiene la obligación de constituir nueva hipoteca. Si el derecho real se acaba, entonces tiene la obligación de volver a constituir hipoteca a satisfacción del acreedor y en caso contrario a pagarle todos los daños y perjuicios. Si el derecho que se hipoteca fuere el de usufructo,
recuerdan lo del tiempo compartido, y subsistirá, y este concluyere por la voluntad del usufructuario, la hipoteca subsistirá hasta que vence el tiempo en el que el usufructo hubiera concluido, al no haber mediado el hecho voluntario que le puso fin. Suena complicado, suena como que le dijo a fulano y fulano le dijo a sutano y si pasa, no, simple y sencillamente, si es sobre un usufructo, o sea, sobre uso y disfrute de una cosa, simple y sencillamente recaerá sobre si en su momento se combinó como tal. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Pues hasta el tiempo que dure el usufructo, hasta ahí. Todo este juego de palabras a eso se refiere. Es algo muy claro, se va a dar en la práctica. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que rescatar. Si se hizo sobre derechos reales, solamente durará por el tiempo del derecho real. Y dos, si es por el usufructo, únicamente por el tiempo que dure el usufructo y ya. La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como por otro en su favor. Claro, el que debe o alguna otra persona, un tercero. El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquier otra manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad si la conoce. Esto es, si un derecho que tiene única y exclusivamente es el de administrador, pues hay que declararlo para saber que él nada más se encarga de la administración de los bienes. Si únicamente va a representar a un grupo de personas, pues también lo tiene que señalar. Entonces, el propietario cuyo derecho sea condicional, está condicionado a algo, deberá declararlo. Siguiente, solo puede hipotecar el que puede enajenar, o sea, el que puede entregar. Y solamente pueden ser hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. Parece un juego de palabras, pero no. Solamente se pueden hipotecar los bienes que pueden ser entregados, nada más. Esto es a lo que se refiere esta disposición. El siguiente, si el inmueble hipotecado se hiciere con o sin culpa del deudor insuficiente para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta que a su juicio de peritos garantice debidamente la obligación principal. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Tú a mí me diste esta garantía, pero esta garantía no los vale. Tú me diste únicamente quizás un terreno en una zona que va a ser expropiada. Por lo tanto, pues ya no puede existir ese valor del dinero que yo te di. Esa garantía ya no me sirve. ¿Por qué? Porque en próximas fechas la van a expropiar. Y lo que te van a pagar no va a cubrir lo que yo te di. Por lo tanto, te pido entonces que pongas otro bien, que hipoteques otro bien, que me sirva de garantía y que sí cubra la cantidad principal. Entonces, sí se puede hacer de esa manera, dar otra. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación garantizada y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la restante hubiera desaparecido salvo lo que disponga en la ley. Quiere decir que va a subsistir la hipoteca. Esto es parte de lo que nosotros vimos como este derecho de persecución, o sea, va a subsistir, se va a perseguir. Siguiente, cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, a lo mejor hipotecamos una finca de un lugar y otra finca, es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca. Sí, ¿cuánto le corresponde? Vamos a poner ahora en el ejemplo, en el pintar un momentito, y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen. Voy a explicar.
Del terreno 1 tenemos que especificar qué porcentaje ha sido hipotecado. Si no es el porcentaje en la tierra, vamos a ver qué fue la producción, que si la producción, si así fue establecido o en su momento, qué parte de la construcción es la que está hipotecada. Del terreno 2, si es un 60% más de la mitad, si es en el terreno o la construcción junto con el terreno. Y en el 3, si es efectivamente el 20%. Por eso señala, la hipoteca se tiene que establecer por cada uno de ellos cuál. Entonces, si tenemos aquí un 60% y nada más nos faltaría un 40%, pero quizás no los cubra, ¿qué nos dice esta disposición? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Podemos quitar el porcentaje del terreno 1, pasarlo al 3 y obviamente al pasarlo, pues tenemos algo muy sencillo, que ya el 60% y quizás el 40% de este equivalen al 100% de la hipoteca. Eso es a lo que se refiere. Primero, determinamos qué porcentaje por cada uno y posteriormente, si no, podemos quitar a uno de ellos y grabar el otro. Es algo muy, muy sencillo. Voy a borrar. Cuando una finca hipotecada, susceptible de ser fraccionada convenientemente cedida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario, lo que acabamos de ver hace un momento. Entre las fracciones, al efecto se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el acreedor hipotecario, y si no consiguiera ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial previa audiencia de peritos. ¿Quiénes son los peritos? Bueno, un perito es aquella persona especializada en un arte o un oficio. En este caso puede ser un perito evaluador o un perito topógrafo que nos puede señalar, ¿sabe qué?, en cuanto esté bien, o simplemente dedicada a los bienes y raíces, a la cuantificación de los terrenos o al avalúo que se puede hacer. Entonces hay que ver, dependiendo la naturaleza de la finca, pues sí podemos señalar a un perito, y ya si no nos ponemos de acuerdo, pues acudimos ante un juez, y si ese juez señala que es esa determinada cantidad, pues simple y sencillamente será en ese porcentaje como lo señalamos en el esquema anterior. Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado no puede darlo en arrendamiento, ni pactar pago anticipado de rentas por un término que exceda a la duración de la hipoteca, bajo la pena de nulidad del contrato en la parte que excede a la expresada duración. ¿Qué quiere decir? Si hay convenio de que se pueda rentar, pues se renta y se acabó, sin mayor problema. Pero si no hay convenio, ¿qué puede haber? Puede haber una nulidad. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente un predio hipotecado lo pueden rentar, en la práctica sí se da, nada más que pues, no le avisan a su acreedor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no conviene, pero de que esta parte se da, sí se llega a dar. Si la hipoteca no tiene plazo cierto, o sea, no tiene un tiempo determinado, no podrá estipularse anticipo de rentas, o sea, no podemos dar un anticipo, ni por el arrendamiento, por más de un año si se trata de finca rústica, ni por más de 2 meses si se trata de finca urbana. Ahí está muy bien clara la disposición legal. Esto puede variar en razón de cada uno de los estados y dependiendo de la naturaleza de las partes que intervengan y también dependiendo a dónde tengamos que aplicar la ley. Pero recordemos, la voluntad de las partes está por encima de lo que dispone la ley. Otra parte señala, el acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada en remate judicial o por adjudicación en los casos que no se presente otro postor, de acuerdo con lo que se establezca. Sí, es decir, si yo dejé en hipoteca a una institución denominada Juárez, a esa institución Juárez, yo dejé hipotecada el bien, pues se lo puede adjudicar. O en un momento dado puede comprarlo.
Y no es raro, no es, ay, bueno, pues entonces como lo perdí, pues se lo quedó. No, puede comprarlo si se dirime judicialmente, o a lo mejor lo puedo volver a comprar a alguno de mis familiares. Van a hipotecar mi casa, se va a rematar, bueno, está hipotecada, la van a hacer efectiva. ¿Qué va a suceder? ¿Puede comprarle una familia para rescatarla? Sí, la puede comprar. Es una venta judicial. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada. Entonces, quedamos en algo muy bien. Un remate judicial. ¿Cómo me voy a enterar de eso? ¿Y de qué manera? ¿Dónde solamente los abogados lo saben? No, simplemente se puede saber porque en cada uno de los juzgados o en los estrados, en algunos estados de la República, se señala cuáles son los bienes que se van a rematar. Y en su caso también se conocen algunas disposiciones o porque así lo convinieron las partes, se hace el remate, bueno, mediante una publicación en un diario se puede señalar. Hay variantes, cada uno de los estados determina de qué manera se va a llevar a cabo. La hipoteca nunca es tácita ni general. Nosotros ya vimos estas características de ser tácito o general, es decir, dejo de hacer algo y por el simple hecho de hacer determinadas acciones encaminadas, aunque no haya celebrado ese contrato por escrito, se adquieren. No, tampoco es general, sino es personal. Para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro, es decir, que ésta quede registrada. Si se contrae por voluntad en los convenios y por necesidad, cuando la ley sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes determinados, en el primer caso se llama voluntaria y en el segundo caso necesaria. Entonces ya tenemos dos tipos de hipoteca, la voluntaria y la necesaria, y vamos a ver más adelante cuáles son algunas de esas características. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre las partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituye por voluntad. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, o sea que se encuentren inscritas, surtirá efecto contra un tercero, contra alguien más, desde su inscripción, si la obligación llega a realizarse o la condición se cumple. Es decir, la hipoteca puede hacerse voluntaria. Lo importante aquí destacar es lo siguiente. Una hipoteca es voluntaria siempre y cuando las partes lo hayan convenido de esa manera. Y la obligación se puede llegar a cumplir, se puede llegar a perfeccionar el contrato, se puede vender el bien o se lo pueden adjudicar, pero así en su momento las partes lo convinieron. Todo hecho o convenio entre las partes que puede modificar o destruir la eficacia de esa obligación no surtirá efecto contra tercero si no se hace constar en el registro. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Si el bien está hipotecado, ¿dónde lo voy a registrar? ¿En la institución que me dio ese bien o derecho? Bueno, ¿dónde más? Bueno, podría ser de esa manera. En el registro público de la propiedad puede inscribirse. Si yo la inscribo, pues es oponible a todos los demás. Está hipotecada. ¿Por qué? Pues ya está inscrita. Ya no la podemos desaparecer. Simple y sencillamente está trabado ese bien. Hay una hipoteca. Y ya sabemos que en la hipoteca ese derecho se persigue. Ay, no, yo mejor no compro un bien hipotecado. O hay unos que dicen, no hay problema, pago la hipoteca y compro el bien porque me conviene. Sí puede darse, tenemos una buena oportunidad. Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones a la orden, puede transmitirse por endoso del título, o sea, se puede endosar sin necesidad de notificador al deudor, ni de registro. La hipoteca constituida para garantizar obligaciones al portador, una obligación, se transmite por la simple entrega del título sin otro requisito, o sea, se puede transferir. Las instituciones del sistema bancario mexicano, pónganle el nombre que quieran, actuando en nombre propio o como fiduciarias, las demás entidades financieras y los institutos de seguridad social podrán ceder sus créditos con garantía hipotecaria, sin necesidad de notificación al deudor de escritura pública, sin necesidad de notificar al deudor, ni de inscripción al registro, siempre que el cedente lleve la administración de los créditos. En caso, sí, o sea, no puede en un momento dado llevarla a cabo, pues a lo mejor el secretario que está ahí o otra persona que no tenga nada que ver con la administración o un titular.
simple y sencillamente tiene que tener esta persona, recordemos que los órganos del Estado son una persona moral pública. Entonces esta moral pública pues solamente lo podrá hacer el que lleve la administración. Sí, pero es que él está representando y es el presidente de esta. No. ¿Quién está llevando la administración? Solamente quien lleve la administración puede hacerlo. La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice. O sea, por la garantía. Recordemos que dejamos esto en garantía por un aspecto principal o una obligación principal. ¿Por cuánto tiempo va a durar lo segundo? Va a durar así, a su vez, la hipoteca. Y cuando ésta no tuviera término para su vencimiento, la hipoteca no podrá durar más de ¿cuánto? De 10 años. ¡Guau! Entonces hay un término. Los contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la obligación principal. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo solamente quiero que la hipoteca dure sobre 5 años, aunque el préstamo, a lo mejor la obligación fue por otro tiempo. También se puede señalar de esa manera. Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada, o sea, más tiempo, con la hipoteca, esta se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca. O sea, durará sobre el principal, la hipoteca sobre el principal. Puede ser antes y sí puede ser antes. Si antes de que expire el plazo se prorrogare por primera vez durante la prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponde de su origen. Recordemos, va a subsistir. Todo este juego de palabras señala, si antes del plazo, pues va a subsistir. La hipoteca prorrogada segunda o más veces solo conservará la preferencia derivada del registro de su constitución por el tiempo a que se refiere. Esto es lo que se refiere anteriormente. Por el demás tiempo, o sea, el de la segunda o ulterior prórroga. Y vamos a ver lo que es, ¿se acuerdan que tenemos dos tipos de hipoteca? Ahora vamos con la segunda, la hipoteca especial. La hipoteca necesaria, así o especial, es una hipoteca especial y expresa por qué disposición de la ley están obligadas a constituirse ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. Una es porque así las partes lo convinieron, pero la otra es necesaria. ¿Por qué? Porque hay disposición legal que me obliga a formar una hipoteca. ¿Para qué? Para garantizar determinados bienes. Entonces, una es porque convenimos las partes, cuando yo voy y solicito a lo mejor un préstamo y hay un crédito hipotecario por ahí, o porque la ley me lo establece. Entonces, cualquiera de esas dos tiene sus modalidades. El siguiente párrafo señala, la constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo. Claro. ¿Por qué? Pues porque es una disposición legal, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente del cumplimiento de la obligación que se debería de haber asegurado. Va a durar hasta el tiempo en que se pueda exigir o haya cesado la causa original. ¿Por qué? Pues porque es una disposición legal. La hipoteca necesaria dura el tiempo de la obligación que con ella se garantiza. ¿Se acuerdan que nosotros en el otro ejemplo que vimos, puede durar la acción principal un tiempo y la hipoteca otro? O pueden durar lo mismo, pero aquí no, aquí van emparejadas las dos. Van a durar el mismo caminito, el mismo tiempo. Tienen derecho de pedir hipoteca necesaria para que aseguren sus créditos el coheredero o partícipe sobre los inmuebles repartidos. Siguiente, los descendientes de cuyos bienes fueron meros administradores, los ascendientes sobre los bienes entre padres e hijos. Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de tutores por los que estos administren. Hablamos de esos incapaces cuando se ha declarado en estado de interdicción, que también lo hemos manifestado en algunas otras ocasiones. Los legatarios por el importe de sus legados, si no hubiera hipoteca especial designada por el mismo testador, derivado de un testamento.
el Estado, los pueblos y los establecimientos públicos sobre los bienes de sus administradores o recaudadores para asegurar la renta de sus respectivos cargos. También el Estado lo puede solicitar, o sea, no solamente en particulares. Este artículo que señala aquí, que también es del Código Civil, dice: la constitución de la hipoteca en los casos a que se refieren estas fracciones anteriores y del artículo que acabamos de mencionar puede ser pedida. 1. En el caso de bienes que fueran meros administradores los padres por los herederos legítimos del menor, obviamente los papás. En el caso de bienes que administren los tutores, cuando nosotros hemos señalado un estado de interdicción en la persona. O por el Ministerio Público, si no la pidieran las personas enumeradas en las fracciones anteriores. ¡Ah, caramba! Entonces, si no es con los padres, con lo que heredan los hijos o los tutores o curadores, ¿ahora el Ministerio Público me lo va a venir a exigir? Pues sí, porque resulta que el Ministerio Público es representante de los que están en estado de interdicción, de estos incapaces y también de los menores. Entonces, si ni los papás ni los tutores lo hacen, ¿el Ministerio Público no los exige? Sí, porque es su representante legal. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca. ¿Cuándo se acaba? Cuando se extinga el bien hipotecado. Claro, ¿por qué? Viene un terremoto, dejaron de repente esta construcción enorme y se acabó, pues se extingue. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía. ¿La obligación se acabó? Sí, se acabó, pues se extingue la hipoteca. Cuando se resuelve o extingue el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, es decir, ya no tiene derecho sobre ese bien. ¿Se acuerdan que ahora ya se lo vendieron a otra persona? A lo mejor vendimos esta cosa. Pues entonces se extingue. Cuando se expropie por causa de utilidad pública, pues sí. Cuando se remate judicialmente, pues obviamente se pone a la venta judicialmente, pues ya se extingue. Por la remisión expresa del acreedor, lo que vimos en el ejemplo. Y por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. ¿Cuánto la prescripción es? La pérdida de ese derecho por el paso del tiempo. Pasó el tiempo, lo que nosotros hemos conocido en algunos productos perecederos como la caducidad. Eso es la prescripción, la pérdida de ese derecho. Nada más que en el derecho se llama el obtener un beneficio o el perder ese beneficio es una prescripción. Si ganamos algo, si ganamos por el paso del tiempo, hablamos de una prescripción positiva, pero si perdemos, negativa. La hipoteca extinguida por dación en pago revivirá, o sea, como si ya estuviera muerta, pero va a revivir, si el pago queda sin efecto, ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor y estando todavía en su poder. Ya la tenía y de repente, ¡ay!, ya no existe. ¿Qué le pasó? Pues quién sabe, de repente a lo mejor se destruyó o guardé algunos objetos ahí que eran inflamables y se quemó por completo y ya no existe, ¿de acuerdo? Ya sea porque el acreedor la pierda en virtud de evicción. Nosotros ya vimos también que a qué se refiere esto sobre la evicción. Hemos visto hasta este momento las disposiciones más importantes que señala el Código Civil para el Distrito Federal acerca de la hipoteca. Hemos visto qué es lo que se refiere acerca de la fianza. Hemos visto también lo que se refiere acerca de la prenda, como estos tres contratos que van a constituir la garantía a dejar para una obligación. La hipoteca pudiese parecer un poquito confusa, pudiese parecer, ay, pero ¿y esto cómo le hago? ¿Y esto en dónde quedó? ¿De qué manera? Bueno, es muy importante señalarlo. En cuanto a la hipoteca, únicamente sirve de garantía. Y recordemos que los aspectos importantes aquí son sobre aquellos bienes que se pueden entregar y que son de dos tipos. Una es porque convenimos las partes, tú y yo convenimos quizás en que me dejaras una hipoteca, o porque existe una disposición legal para hacerlo. Entonces, vamos a anotar en el pizarrón cuáles son los aspectos importantes a recordar en la hipoteca y que nos van a servir para poder realizar fácilmente nuestra actividad de aprendizaje.
Sobre bienes que se puedan entregar. No podemos hipotecar algo que nosotros no podamos entregar. Y recordemos que los bienes están bien determinados. No como en la prenda, que puedo llegar quizás con la batería de mi mamá y la batería de cocina y la puedo dejar en prenda y que me den un dinero por ella. O cualquier otra cosa que yo encuentre por ahí en casa. No. Aquí, sobre los bienes que en un momento dado se puedan entregar, es decir, que estén bien determinados y que yo puedo usarlos. Entregar me refiero a esto, que tenga yo el derecho y la capacidad jurídica para poder darlos en hipoteca. No puede ser algo de un tercero. Y también existe la limitación si son varios propietarios. Entonces, únicamente por las fracciones. Por consentimiento o de manera necesaria. Necesaria porque la ley así lo establezca y no hay de otra. Y existen instituciones, hablo como instituciones como figuras jurídicas, reguladas por el derecho que permiten solicitar la hipoteca. Nosotros ya vimos cómo. ¿Quiénes pueden solicitarla? La gente del Ministerio Público, los pueblos, los estados también pueden solicitarla. Estos aspectos son muy importantes para ver en la hipoteca. Ahora nos hemos quedado con una idea mucho más clara de lo que es la hipoteca. Y no solamente que se hipotecan las casas y que solamente las personas físicas pueden solicitarla. Estos 3 contratos de garantía que nosotros acabamos de ver con esta última sesión, nos deja claro que para poder, como su nombre lo dice, garantizar alguna obligación o un derecho o la celebración de un contrato principal, nos pueden servir en lo futuro, en lo presente también. Pero es importante ver bajo qué términos y condiciones se va a llevar a cabo la celebración de cada uno de estos contratos. Ahora hemos entendido que puede existir grandes variantes en cuanto a la hipoteca, en cuanto a la fianza y en cuanto a la prenda. Es importante tomarlo en cuenta, sobre todo, ¿por qué? Porque tú, al ser un mercadólogo, tienes que saber que existen este tipo de garantías y quizás en la empresa para la que tú trabajes o tu propia empresa pueda llegar un momento a solicitar este tipo de contratos. A nombre del Colegio de Empresarios, te doy las gracias por la participación a esta sesión y espero verte en la próxima. Gracias.